Ciudad, vamos a dialogar el tema unos minutos con el titular, el director del CREVA, Gonzalo Semilla. ¿Cómo te va, Gonzalo? Un gusto. Alejandro te saluda. Bien, gracias. ¿Cómo andan ustedes? Ya, preocupado porque todo sigue para arriba, ¿no? Ah, Seguramente seguirá. Bueno, contanos cuáles son los resultados de Bahía y yo después te quiero bien, preguntar con lo que puede perfecto. pasar con la inflación también. Bien, bien, bien. Bueno, lo que nos arrojó a nosotros la medición de la inflación del mes de octubre fue un 3,7%, es decir, un aumento en el nivel general de precios de 3,7%. En el informe, ¿qué es lo que destacamos? Si es que se puede destacar algo, es que ha habido una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Eso no significa que no hay inflación, porque bien lo estamos manifestando con un 3,7%, pero cuando decimos desaceleración es porque lo comparamos con el mes anterior, que fue septiembre, que habíamos tenido un techo, digamos, un nivel muy alto del 6%. Claro. Entonces, claramente, del 6% a tener un 3,7 hay una desaceleración. ¿Cuáles son No los podemos factores que olvidarnos, influyen, cuáles son los factores que influyen para que desacelere casi 2 puntos? no, te diría que básicamente que la gran devaluación que tuvimos en agosto, que fue a mitad del mes, fue impactada o impactó mucho más profundamente en lo que fue septiembre. ¿Por qué? Porque hubo un efecto arrastre, no alcanzó a impactar en todo el mes de agosto. Agosto venía relativamente tranquilo hasta la mitad de mes y sobre la segunda mitad donde se intentaron reacomodar los precios y lo hicieron muy fuertemente primera semana de septiembre. Cuando llegamos a octubre, ya el efecto arrastre que se llama no es tan grande y la devaluación impactó de lleno en el mes siguiente. Es Claro, prácticamente similar a lo que pasó el año pasado. Fines de agosto del año pasado tuvimos una devaluación prácticamente en magnitud idéntica a la de este año, pero fue el último día hábil de agosto y terminó impactando fuerte en octubre, que tuvimos un 6%. Vos fíjate que ante devaluaciones de magnitud de un año al otro, nos encontramos posteriormente con índices de 6%. Entonces son indicadores, digamos, graves, son enormes, son por donde lo mires, no hay forma de justificar de ningún lado, pero bueno, en octubre hubo una desaceleración. está bien. Eso nos lleva a decir que el acumulado es casi un 42%, acumulado siempre es los 10 meses transcurridos de este año, y cuando hablamos de la interanual, hablamos desde noviembre del año pasado a octubre de este año, son 12 meses, un 48,5. Altísimo. Cuando nosotros hablamos hace un mes atrás, el interanual nos daba arriba del 50 y ahora abajo del 50. Eso es porque hubo una desaceleración en octubre de este año 3,7 y octubre del año pasado fue 6. Es Ajá, importante entender esa diferencia. ¿Por qué bajó la interanual? Porque el año pasado tuvimos 6%. bien. Y estos días hubo incrementos de todo también, ¿no? Es decir, ya los combustibles, que seguramente vuelvan a tener otro pico el mes que viene, empieza el traslado de algunos precios otra vez, lo anticiparon ya por temor a el pacto que quiere hacer Alberto Fernández Bueno, cuando suma, sí, ahí tenés, va a seguir sí, siendo alta la inflación, digo, ¿no? ahí tenés, ahí tenés dos variantes a analizar. Una es, bueno, había ciertos congelamientos como era el combustible que tenía 90 días y se vence ahora y ya lo levantaron y se dice que de acuerdo a los cálculos del sector hay un 20% de retraso y ya se implementó el primer día hábil de noviembre un 5%, va a ocurrir lo mismo el mes que viene, posiblemente en enero, es decir, algo que estaba congelado y que se notaba que estaba congelado, ahora empieza a tener dinamismo y obviamente la nafta, el combustible, sabemos que donde se mueve impacta en general en la economía, porque es el transporte, porque después va el insumo, porque Claro, después, sí, sí. bueno, y tiene una Se especie de traslada a efecto los de precios, derrame, claro. claro, tiene un efecto de derrame, y la otra también tenés que las prepagas también ya tienen un acuerdo de ajuste, si bien esto ya estaba pactado, es el último ajuste del 10% en las empleadas domésticas, ya estaba pactado que ocurra de esa forma, no es que nos estamos enterando, pero empieza a haber una especie de revuelo que obviamente el dólar está quieto, porque como nadie puede comprar, porque no hay dinamismo en el dólar oficial, entonces podríamos quedarnos tranquilos que no va a impactar en precios, pero empieza a impactar el resto. Ujú. Entonces, el 3,7 que nosotros medimos el mes pasado, yo me animaría a decir que
difícilmente se encuentre por debajo, que esa desaceleración siga ocurriendo. Ajá, Me animaría a decir que se va a mantener o hasta incluso podría aumentar un poco, en función de esto que estamos hablando. ¿Y cómo tenemos que imaginar los primeros meses del año, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, el cepo cambiario va a seguir, pero si no se consigue rápido ese acuerdo que busca Fernández, o aún consiguiéndolo, quizás se mantenga también alto el nivel de inflación. Bueno, viste, yo te dije recién, hay dos variantes. Una era esta, los congelamientos. La otra es, ante un potencial acuerdo, cuando uno anuncia algo demasiado, digamos, tan abiertamente, Claro, todo eso, los sí. empresarios, ni lerdos ni perezosos, y con cierto justificativo, porque conocen la Argentina, se adelantan a una potencial medida y aumentan. Porque digo, si en algún momento viene Alberto Fernández y el 10 de diciembre o a la semana siguiente dice, listo, acuerdo de precios, no se mueven más, el empresario va a estar en cierta forma como acorralado, no va a poder tocar sus precios. Entonces, Claro, ¿qué lo hace? Lo hace antes y en esta transición claro. lo hace. En general, estas transiciones trabajan, como estamos viendo, en forma conjunta, todos los equipos que están saliendo con todos los que están entrando, pero también son oportunidades de adelantarse a potenciales medidas. Entonces, Sí, siempre quedamos en el medio nosotros. claro, yo ya había escuchado que el sector electrodoméstico ya tenía listas de precios nuevas entre un 15 y un 20% porque se está adelantando. Sí, De todas formas, ese aumento que uno no lo percibe demasiado, porque no necesariamente todo el mundo está corriendo a comprar electrodomésticos, con esto del Cyber Monday, del Black Friday, de lo que fue Walmart, digamos, eso es lo que sostiene mínimamente, digamos, el consumo. se Si entiende. no hubiera eso, yo creo que el consumo sería mucho más restrictivo. Entonces, Bien. esto es por eso ese pacto social o los empresarios, fíjate, estaba yo leyendo recién que la Cámara Argentina de Comercio, digamos, las pymes más grandes, ya están queriendo acercar propuestas para cuando asuma el nuevo gobierno. Sí, y Tiene que muchos ser. están pidiendo que no aumente, que no haga control de precios. Bueno, en realidad, por lo que yo leí es, bueno, a ver, supermercadistas y comercios pymes ya tienen un plan, una propuesta que está bien, listo, asumimos no aumentar precios, no aumente salarios, porque ya se está viendo que aumentar salarios complejos, sobre todo en el sector privado, porque el sector privado, como lo vemos, está al borde de la desaparición, por decirlo de alguna forma, están apenas con un pulso muy sensible. Exigirle al sector privado que aumente salarios cuando no tienen ventas es imposible. Claro. Y el sector público sería el único que podría hacerlo generando con la maquinita, digamos, financiándose con déficit fiscal, es el único que podría aumentar. Entonces ya están diciendo, bueno, no me aumente demasiado salario, no aumentamos precios, pero sí prorrogar la quita del IVA que lo teníamos en esos precios de productos, mantenerlo así, digamos, bajame ingresos brutos, lo que es el cobro por tarjetas de crédito y débito, en vez de 10, 15, 20 días, reducímelo, bajame tasas, Claro. el ahora 12, 13, el 6, el 18, manténemelo en el tiempo. Digamos, hay un montón de propuestas que ojalá, a ver, a mi entender, se pudiera cerrar, porque realmente acá yo estoy leyendo ahora, son las pymes, son los supermercadistas, son jugueterías, indumentarias, hay muchos sectores que se están sumando, por ejemplo, el ahora 12, bueno, el ahora vestimenta, por decirlo de alguna forma, y que haya alicientes a ese sector a reflotarlo. Claro, está clarísimo el tema. La última, Sí, escuché alguna declaración de Melconian diciendo que va a ser imposible levantar el cepo más allá de lo que pretenda hacer Fernández. Eh, sí, ¿Cómo es esta historia? porque, Y que se mantenga el cepo, ¿quiere decir que el dólar va a seguir tranquilo o igual puede haber modificaciones? a ver, hay, digamos, lo que se decidió es de un cepo suave o soft a un cepo mucho más agresivo. Esto de los $200 por mes por home banking o $100 vía presencial, realmente es nada. 0 a 200 prácticamente era lo mismo. Dejaron Ajá. 200 como para que la gente no esté tan disgustada, pero prácticamente lo bajaron a que haya cero movimientos. Mientras esto se sostenga, el dólar no va a moverse. El que se puede mover es el blue. Es decir, la gente que Digamos, quiere el dólar atesorar. real hoy es el blue entonces.
Bueno, el dólar real en realidad es el que está, es como el 1 a 1. Hoy el oficial es ese. El tema cuál es, que muchas transacciones comienzan a mirar al blue. Claro. ¿Y esas transacciones cuáles son? Y no son los que importan, porque los importan no importan a 70 pesos. La importación viene por un dólar oficial regulado por el Banco Central, pero lo que es todo el sector inmobiliario, no hay regulación ahí. Entonces uno ya se empieza a despegar del oficial y iría al blue. Entonces, en realidad, si una casa sale $100.000, no lo vas a multiplicar por 63. Lo tenemos que multiplicar por 65, claro, el valor o del más, blue. o por más, lo que sea claro. el blue en ese momento. Claro. Entonces empieza a haber un desfasaje. Pero el cepo va a ser complicado levantarlo porque donde lo levantás, corres el alto riesgo de que bajando las tasas de la LELIQ se vaya todo ese caudal al dólar, y ahí sí tenemos otro problema. Entonces me parece que esta transición va a ser un poco más en el mediano plazo para calmar y que el argentino se olvide un poquito de lo que es el precio del dólar, etcétera, que nos mete tanto ruido en nuestras decisiones, y piensen un poco en la reactivación y cambiar la expectativa, porque en definitiva es la desconfianza y la poca expectativa positiva que tenemos nosotros. Claro, la incertidumbre que se genera a partir claro, de esta hay que bajar la incertidumbre y aumentar las expectativas de que de que no nos queda otra que todos juntos tenemos que ir en esta oportunidad para el mismo lado. Está clarísimo. Siempre va a haber gente que va a tratar de escaparse de esa expectativa, va a tratar de adelantarse, va a tratar de tener una ganancia más rápido que otro. Eso ocurre porque el mundo es así y el capitalismo es así, tratar de mejorar más que otro. Claro. Pero lo interesante es que haya un consenso en todos los sectores. Bien. Complejo de lograrlo, pero aparentemente uno lee en las noticias y en los canales de televisión y con colegas que el entrante, el gobierno entrante se está moviendo bastante. Incluso no solo él va a buscar, sino lo van a buscar. Como en este caso la Cámara Argentina de Comercio va y le presenta, la Unión Estatal va y le presenta propuestas. Están todos presentando sus propuestas. Eso no y en esta propuesta trata de levantar su sector, pero también hay cierta consideración al resto de la economía. Claro, claro. Bueno, Gonzalo, como siempre es un gusto hablar con vos y desahogarnos un poco de todo esto. Gracias, y un abrazo. No, grande. Por favor, un abrazo a todos ustedes. Adiós. Hasta luego. Así pasa.